noches con los últimos acordes del tema central de Pulp Fiction y nuestra cabecera, nuestra banda sonora desde hace bastantes años. Comenzamos hoy jueves 11 de marzo de 2004 con el lapsus de la semana pasada que no estuvimos con todos ustedes, aunque quizás no fue lapsus, sino quizás sobrecarga o exceso de cine, porque los carnavales en Agüimes iban de eso, del mundo del cine, y estuvieron perfectamente cubiertos y entretenidos con los distintos actos de cine y de carnaval, o de carnaval y de cine, como ustedes prefieren. Cinelandia, vamos a hablar de cine, nuestros territorios de cine, los próximos 50 minutos. Tenemos cositas que huelen un poquito a vieja, un poquito nada más, pero se las ponemos en primera plana y así recuperamos esa información, esas revistas y esos datos que teníamos para antes de carnaval. Vamos a recuperar, porque es muy interesante, el número 100 de la revista Cinemanía, repito, del mes de febrero. La próxima semana ya tendremos calentita el número de marzo con toda la información sobre los Oscars. El hombre que no dormía, que no podía dormir en nuestra historia en comentarios. Pasearemos por la película Pasaje a la India, una producción del 84 dirigida por el inglés David Lean en Fotogramas para el Recuerdo. Por supuesto, los titulares de prensa en cine de papel. Terminaremos nuestro amplio e interesante recorrido por los carteles de cine extraídos de internet, toda o casi toda la historia de películas de cine y de carteles. Trileros, cine, yo diría que con minúsculas, español, pero que tenemos que traer en nuestro tráiler para que vean que todavía se hacen cosas bastante infumables, sobre todo, por lo menos en España. Paul Newman, ¿qué les voy a decir sobre Paul Newman? Será nuestra estrellísima invitada en esa galería particular y nos marcharemos con otro genio. Se cumplen 100 años, el año Dalí, y nosotros con ese genio y en Solo para los Sentidos nos despediremos. Repito, Territorios de Sueños, comenzamos, lo hacemos con Cinemanía, mes de febrero, especial número 100. La portada es de esas noticias que les decía, un poquito que se han quedado viejas, aunque en el mundo del cine el titular y la foto dura muy poco. Un trío de Oscar en Cool Mountain. Ese trío, ustedes lo saben, han seguido la elección de los Oscar. Lo hacíamos incluso recordando la ceremonia la pasada semana. Y ese trío se quedó en una sola estrella, por lo menos ganadora de un Oscar. Renée Zellweger, actriz o mejor actriz en su papel secundario en Cold Mountain. Esas estrellas, antes de pasar a casting, o hablando de casting, después de ese trío de estrellas, Bill Murray en Cinemanía de marzo, Marta Etura, Scarlett Johansson e Ingrid Rubio. Scarlett Johansson, la actriz del momento por películas como La joven de la perla o Lost in Translation, de la maravillosa directora joven Sofía Coppola. Una entrevista a otro de los grandes ganadores en esta edición 2004. Entrevista en exclusiva a Sean Penn. No me interesa la violencia por la violencia. Y por supuesto, no podía ser menos, viene cargadito esa revista de febrero, el gratis, el suplemento especial, 100 números de esta revista Cinemanía. Ahí tienen la portada de, recuerden, el grupo editorial Prisa, grupo periodístico. ...100 números, y parece que fue ayer cuando salió
a los kioscos. El primer número, repito, ahora mismo yo creo que la revista de mayor tirada junto con Fotograma en el panorama de revistas de cine, panorama español. Lo dejé a medias y lo aclaro, ese trío lo veían en las imágenes, Nicole Kidman, Renée Zellweger y Jude Law. Solo Renée Zellweger logró estatuilla. Y estaba también un poco perdido anteriormente con que no habíamos tenido programa, no tuvimos programa la semana de carnavales, la semana pasada sí lo hicimos con el especial de los Oscars, estaba un poco despistado. Ustedes disculpe. El hombre que no podía dormir, es una historia verídica, cierta, como dicen algunas de las buenas películas, al principio o al final de la historia. Era un hombre que tenía un gran problema, no podía descansar, no podía dormir, ni por la noche ni durante el día. Empezó a ser un caso muy extraño, porque lógicamente si una persona no descansa, pues no puede casi vivir, el cansancio, el agotamiento al segundo o tercer día va siendo cada vez más grande. Pero este hombre extrañamente se mantenía en pie y podía llevar hasta cierto punto una vida normal. Su gran problema era ese, no podía conciliar el sueño. Y por lo tanto, ni despierto ni dormido, sobre todo dormido, podía soñar. No tenía sueño. Y a este señor casi le empezaba a preocupar más que no tuviera sueños. Una persona sin sueño es una especie de objeto, una especie de superviviente en el mundo humano real. Y ese sí que era un gran problema. Ese elemento, el no tener sueño, lo estaba minando por dentro. Se pasó cada vez de forma más angustiada, dando saltos de médico en médico, de especialista en especialista, de hospital en hospital. Le hicieron pruebas que ahora mismo no valdría la pena repetir, pero que eran casi surrealistas en las que le hicieron, desde las más generales, análisis generales, resonancias, electrocardiogramas, y no le encontraban nada. No tiene usted ningún problema. Aparentemente está normal, no entendemos, no sabemos, ni incluso los psiquiatras y los psicólogos adivinaban por qué este hombre no podía descansar, no podía dormir y por supuesto no tenía sueño. Una tarde, casi desesperada, entre semana, no era un fin de semana, por casualidad entró en un cine. Al principio nada era diferente a otras veces, pero a lo largo de la sesión, a lo largo de la proyección, experimentó un cambio sorprendente. Empezó a notar una sensación agradable de, aun no estando dormido, empezar a descansar. Y sorprendentemente, las imágenes que estaba viendo en la pantalla se convirtieron poco a poco en una especie de sueño. Se proyectaba la película de Michael Curtiz, Casablanca. Los protagonistas principales eran Ingrid Bergman y, a ver si lo digo, porque se me fue el santo al cielo, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman eran los protagonistas. Esa sensación agradable de descanso se fue prolongando mientras avanzaba la proyección y extrañamente empezó a sentir, repito, que tenía sueños plasmados en una pantalla. Se marchó y ustedes comprenderán que después de haber pasado por distintos médicos y especialistas, después de prácticamente haber tomado las medicinas o toda una farmacia o varias farmacias, el hombre empezó a recetarse aquellas sesiones de cine y cada vez más descansaba y se sentía, aunque no dormía, más tranquilo y relajado y cada vez empezaba a tener más sueño. Las películas, el celuloide, las historias que un proyector, que en un haz de luz proyectaban en una sábana, empezaban a convertirse en sus sueños. Para no alargarnos en esta historia verídica, el hombre terminó conociéndose a sí mismo, como se suelen decir los grandes especialistas, pero de una forma muy sencilla. Consiguió un trabajo de proyeccionista en una sala de cine de sesión continua. No solo de día, sino de noche, sobre todo de noche y de madrugada, este hombre consiguió por fin soñar. Soñaba
no a través de las historias que le pasaban durante el día, de lo que quería conseguir, de lo que anhelaba. Empezó a soñar, continuó soñando sueños maravillosos a través del cine, a través de las películas. Este hombre ahora mismo es un hombre normal y corriente, eso sí, un poco especial. No duerme, pero al final consiguió soñar. Historia verídica, tengo incluso certificados de ese hecho y de esta historia. Como también tenemos datos, en este caso imágenes, fotogramas para el recuerdo, pasaje a la India. Pasaje a la India, el mismo título en inglés, dirige David Lean. Por favor, yo sé que es una matización un poco estúpida, no confundamos, es muy fácil, con David Lynch, un director actual con otro tipo de cine. Estamos hablando en este caso, lo tiene sobreimpresionado David Lean, una producción bastante reciente, nada más que pues 20 años, en 1984. Es una película larguita, dura 163 minutos aproximadamente y es una producción inglesa. Los principales protagonistas de esta cinta son Peggy Ashcroft, Judy Davis, Jane Fox, Alex Guinness, Nigel Havers y Victor Bannerher. Dirige, como hemos dicho varias veces, David Lean. Es una producción de la Thor Emmy Screen Entertainment del año 84, ganadora de 2 estatuillas en ese año 84, y la música corre a cargo de Maurice Jarrett. Recuerden, no es un guión original, está basado en la novela de E.M. Foster. ¿Su primera visita a la India, señorita Cueste? Mi primera salida de Inglaterra. La envidio. Nuevos horizontes. Esas son las cuevas Malabar, a unos 30 kilómetros de Chandrapur. Ya. La señora Moore regresa en el Rawalpindi el 12 de mayo. En cuanto a su regreso, queda abierto. ¿No es así? Yo me quedaré. Probablemente. Si decide regresar con la señora Moore, díganoslo lo antes posible. Muy bien. Perfectamente. Este es su billete y este el de la señora Moore. Aquí tiene. Les va a resultar interesante el viaje. El virrey va en el mismo tren y dicen que es un hombre muy sociable. Esa mirada interesante, ese corte, viaje o pasaje a la India, la joya de la corona, la llamaban los ingleses a la India como su colonia, su tesoro más preciado. Viaje de la protagonista joven, viaje exótico, descubrimiento de otras culturas, descubrimiento de la vida o de la realidad que la Inglaterra de esa época no le permitían. Como siempre volveremos 2 veces más
con ese pasaje. Nos pasearemos un poquito caminando sobre el cine, sobre el celuloide, a ese país tan lejano y tan cercano a la vez que es la India. Titulares, periódicos recortados, todo muy casero, muy cercano, muy a flor de piel, cine de papel. La prisión de Lady Tavares. Esta niña de la calle de Medellín, Colombia, conoció la gloria en 1998 cuando protagonizó la famosa y dura película La vendedora de rosas. Pero su vida es aún peor. Está condenada a 26 años de cárcel. Le han dejado salir unos meses para criar a su bebé. La mirada del toro. Su apellido le va como anillo al dedo, porque a Benicio del Toro le caracteriza la mirada profunda y el físico imponente de un Miura. Hace 3 años ganó su primer Oscar y los expertos afirman que su último trabajo, 21 gramos, le ha puesto en el camino de conseguir el segundo. Sabemos que ese camino no ha llegado a buen puerto, mucha competencia, ahora está en manos de Tim Robbins. La expresividad de Benicio no está tanto en lo que dice o hace, sino en ser capaz de hacerte sentir sus emociones. De las imágenes del actor a su director, entrevista a Alejandro González Iñárritu, director de cine, en este caso de 21 gramos. También afirma el director: fui a Hollywood para poder fallar a lo grande, recién cumplido los 40 y tras el éxito internacional de su ópera prima Amores Perros, el mexicano Alejandro González Iñárritu se ha convertido en el director con el que todo el mundo quiere trabajar. Una mirada infantil sobre la España de los 50. El coche de pedales es la historia de un niño con una hucha y una ilusión en una España, la de los años 50, donde solo había sitio para el resquemor, la mediocridad y sobre todo las carencias. Concha Velasco, actriz española súper conocida, me ha besado lo mejor del cine español. Con 64 años y 2 hijos, confiesa que lo más que le gusta es ser una ama de casa, ir a la compra, poner tapitos, todo muy ordenado, y también fumar y beber whisky. Se identifica con David Trueba, que ha dicho que es por fuera una chica sin complejos y por dentro un argumento de Dostoyevsky. Su político favorito, Felipe González. La flaqueza del bolchevique, a ver si llega a nuestra cartelera, estamos esperando. Martín Cuenca debuta con la historia de amor entre un frío ejecutivo y una niña. La flaqueza del bolchevique, basada en la novela de Lorenzo Silva, está interpretada por Luis Tosar y la madrileña de 16 años, María Valverde, en sus papeles protagonistas. Es lo contrario, a una Lolita. Aquí no hay una niña que destruye, no es una guapísima perversa. Campanilla tiene sexo. Dice que no quiere gustar,
pero embruja a la cámara. Ludivine Sagnier, niña feliz, actriz sensual, frágil, libre, la verás, la veremos en la piscina y con Peter Pan. Aunque de distintas fuentes, repetimos autor, en este caso director, porque su película, aún en cartel, vale muy mucho la pena. Es Alejandro González Iñárritu, difícil apellido, director de 21 gramos. Iba camino del Oscar, se quedó en las puertas. Juan Diego, hablábamos antes de Concha Velasco, Juan Diego, actor, esta cara absolutamente inconfundible en la escena y en el cine español, un hombre comprometido, difícil de encontrar. He tenido que bajar a mi parte primitiva para hacer este pasiego. Los del Paz son desconfiados porque son autosuficientes, todo se lo da la vaca. Pretty Woman, pero no la americana, a la vietnamita, rompe las taquillas del país. Los elogios y los reproches marcan el Festival de Sundance. Un libro de Peter Biskind critica a Robert Redford y a Harvey Weinstein, sus artífices. Cartografía del universo cinematográfico de Almodóvar. Un libro analiza con lupa la producción, casi toda la producción, del director manchego. Recuerden, estamos ansiosos y a la espera de Mala Educación, la última producción del oscarizado director manchego. El triunfo de un trepa en unos almacenes. Alex de la Iglesia rueda Crimen Perfecto, una comedia negra protagonizada por Mónica Cervera y Guillermo Toledo, que realiza en un gran escenario en la maravillosa ciudad de Sevilla. Y la última, nuestro último titular por hoy, escribir es un marrón. Un Goya al mejor guión por La Buena Estrella. Muchos años encerrada en casa frente al ordenador. Por fin, Ángeles González Cinde se pone tras la cámara con un drama íntimo y social. La suerte dormida. Si decíamos de Bolchevique, pues de este título también, La suerte dormida, esperamos que se estrenen los carteles y de vez en cuando nos ponen el tráiler en los multicines, pero la película no se estrena, no se ve por ninguna parte. Nos vamos nuevamente a la India. Producción del 84, Pasaje a la India, dirige David Lean. Como el plantón de esta mañana. Se le olvidará que os ha invitado. Creo que se acordará. Peggy Ashcroft, nombre difícil para una actriz bastante desconocida, protagonista de esta cinta, tuvo serias dudas antes de aceptar el papel, pero finalmente fue recompensada nada más y nada menos que con un Oscar
a la mejor interpretación secundaria. El compositor Maurice Jarret, un asiduo colaborador de este director, se llevó una segunda estatuilla para la película en una edición de los premios de la Academia, recuerden que en los que barrieron la producción de Milos Forman, Amadeus. Se le olvidará que os ha invitado. Creo que se acordará. ¿Viste cómo se le subía el cuello de la camisa en el cogote? Me gusta el doctor Acid. Aziz iba vestido de domingo de pies a cabeza, pero se le olvidó el pasador del cuello. Y eso es típicamente indio. Apostaría que ha olvidado que las cuevas están a kilómetros de la estación. ¿Tú has ido a verlas? No, pero lo sé todo al respecto, naturalmente. Naturalmente. ¿Es que no podéis dejar de pelearos de una vez? ¡Qué barbaridad! No sé por qué tengo que irritarme. Había pensado llevaros a ver un partido de polo. Creo que será bueno. No cuentes conmigo. Yo voy a descansar. Id Adela y tú a ver el polo. ¡Hop, hop! Ronnie, ¿Sí? quiero decirte una cosa. Dime. Es muy importante. Ronnie. Definitivamente he decidido no casarme contigo. ¿Nunca dijiste que nos casaríamos? Lujo y miseria, Occidente y Oriente, partidos de polo en o cerca de la mismísima selva, los contrastes de estas y otras películas tratadas o recreadas en ese paisaje misterioso, atrayente o que te atrapa según los que han tenido la suerte de acercarse a este país. Volveremos nuevamente a pasear por estos decorados, por esos decorados maravillosos exteriores. Empezamos hace, yo creo que unos cuantos meses, y nuestro realizador no nos dice lo contrario. Decidimos que a través de Internet o aprovechando Internet podíamos hacer un recorrido por carteles, por grafismo que nos dieran ese recorrido por la historia del cine. Yo creo que ha sido un buen recorrido. Hemos visto la mayoría de carteles de películas más famosas, las más conocidas y otras no tanto. Las hemos acompañado de un poquito de música y hoy, en el programa de hoy, jueves 11, llegamos al final. Comenzamos con un director que ahora mismo está, pues, no de enhorabuena, aunque está en cartel. Antonio Minguella sí estuvo de enhorabuena con El paciente inglés, el primer cartel que vamos a ver. Dirige ahora mismo, está en cartelera, Cole Monteith. Trying
set it up. Consider this, the hint of the century. Consider this, the slip that brought me to my knees failed. What if all these fantasies come floating around? Now I'm sad, too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Muy apropiado el final a ese recorrido por los carteles con una de las últimas películas y la gran triunfadora de los Oscars este año, nada más y nada menos que 11 estatuillas a la trilogía y sobre todo a la última entrega, El Retorno del Rey. Miren, yo me he limitado a presentar esa sesión. Ha habido un trabajo, y este que han visto y han oído es un trabajo que está detrás de casi todas las sesiones, a cargo de Vicente, con el tema de la imagen y la música y el sonido que está en buenas manos de José, Vicente y José, personas que trabajan en el equipo de Cinelandia, sin los que si no sería posible este programa. Y esta sesión en concreto, lo que ustedes han visto, trabajada por ellos dos. Nos vamos a la India. En el cine los precios son más bajos que en Iberia, por supuesto, y también que en Hispaner. El director de Pasaje a la India, David Lean, se quedó sin recompensa de Oscar por lo menos en cuanto a director, pero cerró brillantemente su filmografía, su recorrido por la dirección de cine, con esta película que, como sus mejores obras, conjuga la parte íntima con la espectacularidad mediante un lenguaje tan clásico como efectivo. Su retrato de la India ofrece un fastuoso retrato de aquel país, pero sobre todo un acertado diagnóstico del espíritu colonial ejercido por sus compatriotas ingleses. Vuelvo ahora mismo.
Señorita Quested Kai. Fammi che è? Señorita Quested. Si el cine es imagen, lo que acabamos de decir es cine en estado, lo que acabamos de ver es cine en estado puro. Y encima sin esa musiquita de banda sonora, sencillamente el ruido, el sonido ambiente. Y después, al final de la secuencia que hemos visto, la voz de los actores, de los protagonistas. Qué difícil es mantener en radio y en televisión silencios, interpretar silencios y transmitir con los silencios. En este caso no hemos visto toda la secuencia y la historia, pero hay muchas cosas que se cuentan sencillamente con la mirada. Recuerden, al principio, la secuencia que veíamos en nuestra primera entrega, se veía este lugar, pues a través de una fotografía, antes de recibir el pasaje. Ahora, casi en la parte final, se encuentra directamente la protagonista en ese lugar, al principio solo una fotografía. Seguimos. Tráiler, le traemos lo más florido de los estrenos, pero también queremos hacerles un pequeño guiño. Se hace bastantes cosas malas en el cine mundial, en el cine norteamericano y en el cine europeo y en este caso español. Parecían que determinadas producciones estaban ya retiradas, pero cosas como Los Trileros, nuestro tráiler de hoy, nos devuelve a una realidad más cerca de Los Vingueros de Fernando Esteso y Andrés Pajares que de un cine del siglo XXI. Bueno, ¿tú no eres Julio? ¿El hijo de la señora Eulalia de Carrión? Me cago en la leche. ¿Y tú, Augusto? ¡Pero me cago en la leche! Julio y Agosto. Cuando el día menos pensado No conoces a nadie. A nadie que esté tan loco. aparece la oportunidad de tu vida. 1 millón de euros. ¿Cuántos en pesetas? Hasta se volvió loco y todo. No habrá que matar a nadie. Y lo único ¿Quiénes son? que falta es La banda. Trileros. A ver si va a terminar pasándome también a mí lo mismo. ¿Quién es? Ah, la enfermera. Cuando se unen un ¡Putón! con un ¿Borracho? ¿Con una? y también Loco. y además ¡Taxista de mierda! y ya lo que faltaba. Está muerto, ya está. ¿Está muerto? Sí. Y ahora encima un muerto de puta madre. Que sea lo que Dios quiera. Por eso no se preocupe. Usted ya está para los tigres. Que la fame te male de la tete. Trileros. Con Juanjo Puigcorbé, Juan Echanove, ¡Tenía que vomitar, coño! Esther Cañadas, Y el meneíto me da unas ganas de meneazo. No es mi problema. José Sancho, ¡A la derecha! Mariola Fuentes, ¡Escuchen! Antonio Gamero, ¡Que viva la Guardia Civil! ¡Viva! Antonio Resines, Ay, no, no, no. Esto no son maneras de hacer las cosas. ¿Es gafe o no es gafe? Emma me curó. ¡Otra puta! ¡Es que la juelo! ¡Que llega la Guardia Civil! ¿Y ahora que alguien me diga que el taxista de las pelotas no es gafe? ¡Hombre! Buenos días. Buenos días. ¿Algún problema? ¡Pichicocha! Pero al señor se le ocurre parar en un puticlub y además organiza una trifulca cojonudo. ¡Mamá, que se lía! ¿Pero qué haces con la mano, hombre? Que parece que le estás diciendo hola. Así no se hace autostop, hombre, por favor. Saca el dedo, enséñale una pierna, enséñale algo. una película de Antonio del Real. ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! Trileros. No es una película de Alfredo Landa ni de Pajares y Esteso. No es un intento, un mal intento de una película de Berlanga. Y también para finalizar, aunque sobran las palabras, preguntarnos, ¿qué necesidad tiene? Bueno, Juanjo Puigcorbé dice que es cómico, pero Juan Echanove y José Sancho, ¿qué necesidad tienen de estar en esta película o en este producto? Ellos sabrán. Debe ser que es difícil mantener el estatus y la economía de cada mes, por lo menos para llegar a fin de mes con determinado nivel económico. Galería de estrellas. Paul Leonard Newman. Cuando hablas de actores, y perdonen este matiz, sobre todo con ellos y ellas, pero sobre todo con ellas, con las mujeres, le dices Paul Newman y dices, qué actor, qué hombre, incluso con la edad que tiene.
Estaba Robert Redford, pero el amigo Robert Redford la verdad es que nos ha decepcionado con ese lifting y esa subida y estirada hacia atrás de esas cada vez más caídas patillas. Paul Newman, Galerías de Estrellas. Nace el 25 de enero de 1925 en Ohio, Estados Unidos. Su nombre completo, se lo decíamos antes, Paul Leonard Newman. Durante varias décadas, Paul Newman ha ejercido como uno de los favoritos incuestionables de Hollywood, tanto en su actividad como actor como a través de su faceta como director. Newman ha conseguido abrirse paso ejerciendo una capacidad de seducir y convencer que pocos actores pueden igualar. Además de poner su popularidad al servicio de causas nobles, lo cierto es que ha acertado a nutrir su filmografía de un buen número de títulos interesantes, al mismo tiempo que en los últimos años ha preservado su propia imagen y la garantía de un trabajo serio y bien hecho. Como la mejor muestra de esta última etapa de su filmografía, basta con pensar en sus contribuciones a títulos como Ni un pelo de tonto, Al caer el sol o, por ejemplo, Camino a la perdición. Quizás por esto y por otras razones, su anuncio sobre la intención de abandonar el cine no acaba de parecernos creíble, ya que dudamos mucho que la poderosa industria de cine norteamericano deje escapar al que ha sido durante varias décadas una de sus mejores bazas. Judío de ascendencia alemana, el padre de Paul Newman era propietario de una tienda de deportes en Cleveland, Ohio, lo que garantizaba al joven un trabajo seguro. El progenitor había asumido que su hijo iba a dedicarse al negocio familiar en el momento en que pusiera fin a su etapa estudiantil, por lo que no se tomó demasiado bien que el muchacho intentara abrirse camino como actor, sustituyendo los artículos deportivos por las tablas de los escenarios teatrales. Después de graduarse, pasó un año en la Escuela de Arte Dramático de Yale y posteriormente se trasladó a Nueva York, matriculándose en el prestigioso Actor Studio, cuya mención despierta resonancias casi míticas al pensar en las distintas estrellas que pasaron por sus aulas antes de hacer carrera ante las cámaras. Gente, recuerden, como Marlon Brando o James Dean. Y avanzamos un poquito, tras la muerte de James Dean en accidente de tráfico, los papeles escritos inicialmente para el fallecido empezaron a pasar a manos de Newman, con lo cual pronto se pudo considerar a este como el heredero involuntario de aquel. Paul fue el protagonista del Cáliz de Plata, su película más odiada, compartiendo reparto con Pier Angeli, que había mantenido un idilio con Dean. Posteriormente, Angeli y Newman volvieron a formar pareja de ficción en otra película inicialmente pensada para James Dean, Marcado por el odio, biografía de un célebre púgil norteamericano. En esa película, Newman coincidió con el que iba a convertirse en su principal competidor poco más tarde, Steve McQueen, que interpretaba un papel muy secundario en este largometraje.
Las malas lenguas, siempre las hay, afirman que McQueen no le tenía demasiado afecto a Newman porque creía que era un niño de papá al que no le habían puesto las cosas demasiado fáciles, y por su parte los rumores señalan que Newman estaba un tanto intimidado por el poder absoluto que McQueen solía ejercer ante las cámaras. Ya un poquito más avanzado en el trabajo y la filmografía de Paul Newman, volvemos a verlo con otro de sus grandes compañeros cinematográficos, Newman y Redford. Estos se hicieron grandes amigos, protagonizando juntos El Golpe, pero de repente dejaron de dirigirse la palabra, según los rumores, después de que Newman le ofreciera a Redford interpretar a su amante de ficción en una película sobre un entrenador que se enreda sentimentalmente con uno de los jugadores de su equipo. Sea como fuere, lo cierto es que ninguna de estas circunstancias impidió que Paul Newman construyera para sí una carrera que podemos calificar de brillante, sin que ello suponga exageración alguna. Tras formar parte de la compañía teatral Woodstock Players, donde conoció a la que se convirtió en su primera esposa, la actriz Jacqueline White, empezó a trabajar para pequeña pantalla en Nueva York y en 1953 encabezó el reparto de la obra teatral Picnic. Fue en ese montaje donde conoció a la que iba a convertirse en su segunda esposa, otra actriz, Joan Woodward, con la que permanece unido en matrimonio hasta la fecha. En 1979, la vida privada del actor sufrió una dramática convulsión con la muerte de su único hijo varón a consecuencia de una sobredosis de droga. Newman había intentado sacar al muchacho del camino de la adicción. Incluso le había conseguido un trabajo como especialista en El Coloso en Llamas. De nada sirvió. La droga acabó ganando la partida, como en tantas y tantas lamentables ocasiones. A modo de exorcismo y homenaje, Newman dirigió e interpretó una reflexión sobre las relaciones paternofiliales titulada Harry e hijos. Paul Newman ganó un Oscar honorífico por el conjunto de su carrera, que gracias hacen los de la Academia, un año antes de conseguir el premio a Mejor Actor por su trabajo en El color del dinero. Además ha recibido el Oscar humanitario Jean Hardward por su trabajo a favor de la rehabilitación de ex drogadictos. Para finalizar, recuerden algunos, solo es posible citar algunos de los grandes títulos en la filmografía de este excelente protagonista. 1954, El cáliz de plata, traidor a su patria, marcado por el odio. Para ella, un solo hombre. Mujeres culpables, El largo y cálido verano, La gata sobre el tejado de zinc, La ciudad frente a mí, Éxodo, Un día volveré, El buscavidas, Dulce pájaro de juventud, Cuatro confesiones, Cortina rasgada, Un hombre, la leyenda del indomable, Dos hombres y un destino, El juez y la horca, El hombre de McGintosh, El golpe, El coloso en llamas, Con el agua al cuello, Buffalo Bill y los indios, La última locura de Mel Brooks, El castañazo, Quinteto, El día del fin del mundo, Bronx, Distrito Apache del 81, Veredicto final o Harry e hijo en el 84, El color del dinero, Creadores de sombra, Esperando a Miss Briggs, Ni un pelo de tonto, Al caer el sol de 1998, Mensaje en una botella, Donde esté el dinero
Camino a la perdición, o en el 2003, Nuestra Torre. Paul Newman, yo creo que serían uno de los nombres con los que la inmensa mayoría, yo creo por unanimidad de los críticos, especialistas y público, destacarían como una mega estrella, como un actor, como la copa de un pino. Nos vamos, se termina nuestro celuloide, se termina nuestro tiempo. Nos vamos y le dejamos, como siempre, un pequeño regalo. Imágenes, música. 100 años de Dalí, cerca del movimiento fascista, excéntrico, surrealista, loco, genial, sin lugar a dudas, es un nombre indiscutible en el arte, en la pintura contemporánea. Dalí, un genio, 100 años. Hasta el próximo jueves. Every time you go, this much I know, that it don't mean nothing, 'cause I close the back door. And every night apart, you were in my heart. So don't you worry, 'cause I'm ready for this love to restart. Through me, I don't recognize a single face.